Hola a todos queridos hermanos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir una reflexión acerca de San Juan Bautista. San Juan Bautista es un gran santo de nuestra Santa Iglesia Católica y para mí es uno de mis santos favoritos. Es mi santo favorito por muchas razones que voy a compartirles ahora, pero principalmente porque en estos tiempos su figura resalta más. ¿A qué me refiero con estos tiempos? Estos tiempos en donde abundan los gurús mesiánicos, los guías espirituales, las personas que se apuntan a sí mismas. Toda la iconografía católica que representa a San Juan Bautista siempre va a mostrar a este santo con el dedo apuntando hacia el Cordero y una banderita que dice: este es el Cordero de Dios. Es decir, toda la vida de San Juan Bautista se basa en señalar a Cristo. Él es el último profeta de todos los que venían anunciando al Mesías y es el que realmente puede señalar con el dedo porque Jesús está vivo simultáneamente junto con él. Ellos son de la misma generación. Recordemos que ambos son hijos de dos primas que son la Santísima Virgen María y Santa Isabel. Entonces, y ambas con embarazos milagrosos. Entonces, eso es lo bonito de San Juan Bautista, que nos enseña y nos recuerda que el gozo realmente de nosotros está en llevar a Cristo, en llevar a las almas a Cristo y no a nosotros. Pero hoy en día vivimos en tiempos en donde el egocentrismo y el antropocentrismo hacen todo lo opuesto. Si tú analizas la lógica del antropocentrismo, que es esto que vengo denunciando en el canal, que es partir del hombre mismo y que las soluciones partan del mismo hombre y que todo sea autosuficiente, como si el hombre tuviera la capacidad de solucionar, de poder dirigir su propia vida y no hubiera un Dios que lo está dirigiendo y bajo su amparo y que está viviendo bajo su amparo, es precisamente todo lo opuesto. El antropocentrismo lo que hace es señalar al hombre, apuntar con el dedo al hombre como si el hombre fuera el centro del universo, como si el hombre fuera el centro de las soluciones, de donde salen las soluciones, de donde salen las respuestas, como si el hombre fuera capaz de entender su propia realidad sin ninguna revelación, como si el hombre fuera capaz de autogestionarse, de tener una autosuficiencia sin una autoridad mayor que lo pueda amparar, que es el Padre, que es Dios. Entonces, ¿qué hace San Juan Bautista? San Juan Bautista hace todo lo opuesto. San Juan Bautista señala a Dios con el dedo, está apuntando constantemente al Cordero de Dios, al Salvador. Pero hoy en día vemos conductas antropocéntricas que se apuntan a sí mismo. Y esto tiene una relación perfecta con lo que vengo denunciando en mi canal, que es este narcisismo, este egocentrismo, este antropocentrismo, que al final es el espíritu del anticristo. Cuando el anticristo llegue, falta poco para que llegue, creo que muchos ya sentimos o percibimos que su llegada es muy pronto. Este anticristo, por lo que se sabe, las interpretaciones a la luz de los padres de la iglesia, de santos, de profecías, de algunas revelaciones privadas aprobadas, se sabe que es una persona que va a venir con soluciones antropocéntricas, es decir, un espíritu que no necesita de un salvador ni de un mesías, sino que el salvador es el propio hombre y su naturaleza y su propia capacidad. Entonces es importante que vayamos dejando claro todo esto y vayamos entendiendo todas estas ideologías modernas, estas herejías y estas conductas que ofenden a Dios, el antropocentrismo, el narcisismo, el egocentrismo, esta idolatría del mismo hombre, porque así nos preparamos mejor y más para el anticristo, para no caer ante sus engaños, porque se dice que hasta los elegidos van a caer y van a ser engañados. Entonces, eso es lo fascinante de San Juan Bautista. El ministerio, hice unas notas, ahora están escritas, ya no las tengo en mi teléfono porque saben que me lo robaron, bendito sea Dios, porque, no sé, me gusta más así, aunque tengo que estar escribiendo bastante, no importa. El ministerio, bueno, según las notas que estuve reflexionando, se podría decir que el ministerio de San Juan Bautista no se trató de llamar la atención sobre sí mismo. ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿Qué es lo que vemos hoy día? Hoy en día vemos a demasiadas personas
en todas partes, en nuestros círculos sociales, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todas las estructuras humanas, queriendo siempre llamar la atención de ellos mismos o de nosotros mismos. Siempre vemos esta actitud. Sin embargo, el ministerio de San Juan Bautista se trata no se trató de llamar la atención sobre sí mismo, sino en desaparecer para que Cristo brillara. Yo tengo ahora, lo único que tengo en la descripción de mi canal es una de las citas de San Juan Bautista que a mí me encantan, que la necesitamos en estos tiempos. En estos tiempos tenemos que hacerla viva, esa cita bíblica, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30, que dice: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Realmente cuando uno acepta esta realidad de que Cristo tiene que crecer y que nosotros debemos disminuir, lo que estamos aceptando es que debemos morir a nosotros mismos. Y en cada muerte hay un sufrimiento, hay un dolor. Cuando uno muere a sí mismo es un sufrimiento, es una mortificación, es incómodo, no es cómodo realmente. Por eso es que no todos lo hacemos, no todos buscamos morir a nosotros mismos y no todos llegan a la santidad. Por eso es que santos han sido unos cuantos. No, es más fácil que nos perdamos a que lleguemos a estar en comunión plena con Dios, porque para eso se necesita una muerte a uno mismo. La muerte de uno mismo es incómoda, hay que morir a los propios placeres, a los deseos, hay que salir de este incurvatus ince, de este yo, o de querer vivir para uno mismo, que todos estén alrededor tuyo, de vivir para la atención de los demás, buscar siempre aprobación. Es morir, es una muerte, es doloroso, pero nosotros estamos creados para gozar de glorificar a Dios, es decir, de que este ensimismamiento, o mejor dicho, estamos creados para encontrar felicidad en mirar hacia afuera, en darnos a Dios y en compartir esta felicidad con los demás, de que todos lleguen a Dios. Eso es lo que para eso hemos sido creados, y en eso está nuestra felicidad. Entonces, San Juan Bautista enseña que la fidelidad vale más que la novedad. Es decir, toda esta necesidad y este deseo de novedades que vemos hoy en día, de querer encontrar siempre lo oculto, lo nuevo, lo emocionante, las emociones fuertes, muchas veces eso lleva a traicionar la verdad porque la consideramos aburrida, consideramos que en la tradición ya no hay nada novedoso y nos perdemos muchos tesoros espirituales. Entonces, San Juan Bautista nos recuerda esto, que esa fidelidad, esa lealtad vale más que la novedad, ese deseo de lo nuevo, de lo diferente. Por eso muchas almas se pierden por buscar siempre lo novedoso, lo diferente, esa curiosidad mórbida, morbosa que tenemos. Y por eso también es muy importante mortificar los sentidos y esta propia curiosidad mórbida, no siempre satisfacer nuestra curiosidad. Una forma de mortificar nuestra curiosidad y ese morbo que tenemos, del que estamos enfermos, es no satisfacernos todo el tiempo. Dejen que me tome un poquitito de café, o bueno, bebida. No es café, es bebida caliente. Es decir, por ejemplo, cuando tienes deseos de satisfacer tu curiosidad o de ver absolutamente todo, saber qué está pasando aquí, qué está pasando allá, trata de mortificar un poco esos sentidos, de no satisfacer todo el tiempo tu curiosidad, para que no sobreestimules tus propios sentidos y puedas volver a lo básico, volver a conectarte con esta espiritualidad un poco más contemplativa. Y también por eso es importante mortificar los sentidos, para aprender a ser fieles y leales, porque si no, nuestra propia tendencia caída, nuestra concupiscencia nos va a llevar siempre hacia lo oculto, lo morboso, lo retorcido. Es nuestra naturaleza, o sea, no podemos hacer nada, así somos. De verdad que somos así, estamos hechos así, por nuestra propia decisión, obviamente. Entonces, algo también bonito que refleja la personalidad de San Juan Bautista y una clave espiritual es cuando nosotros sabemos que, según el Evangelio de Juan, San Juan Bautista estaba bautizando, pero él bautizaba de una forma penitencial, es decir, bautizaba a las personas llamándolas a la conversión, no les borraba el pecado original, es decir, él bautizaba solo en agua, de una forma simbólica, llamando al arrepentimiento para que el Mesías sea el que posteriormente los bautice
con el fuego del Espíritu Santo y los convierta en hijos legítimos de Dios. Y así borra el pecado original. Entonces sabemos que San Juan Bautista, como un profeta, tenía su discipulado, tenía sus seguidores, tenía su grupo. Hay una parte en el Evangelio en donde le dicen a San Juan Bautista, me parece que le dicen rabí, le dicen, el que tú estabas profetizando, el que tú estabas anunciando, ahora está bautizando y ahora todos van donde él. Y le dicen esto como con esta naturaleza humana, ¿no? Como diciéndole, oye, mira, vas a perder seguidores, ya no vas a tener gente que venga a bautizarse contigo, porque ahora el Mesías está bautizando. Y aquí se revela esta grandeza humana de San Juan Bautista, que a la vez es una pequeñez, se hace tan pequeñito que por eso Cristo después lo ensalza, que responde lo siguiente: en vez de picarse, que era lo que probablemente querían conseguir sus discípulos al decirle que el Mesías estaba bautizando, San Juan Bautista responde y dice, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le escucha se alegra mucho con la voz del esposo. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. Juan 3, versículo 29. Ahí está comprobando San Juan Bautista que la naturaleza humana está hecha para sentir gozo de alegrarse con la voz del esposo y que no está en nosotros la felicidad de tener la esposa, sino más bien alegrarse con la voz del esposo, que es el que tiene la esposa. Repito, el que tiene la esposa es el esposo, haciendo referencia a Cristo. Pero el amigo del esposo, es decir, nosotros, las criaturas, o en este caso él, haciendo énfasis en él, que él tenía esta cercanía con Cristo, que está a su lado y le escucha, se alegra mucho con la voz del esposo. Es decir, su alegría está en ver al esposo con su esposa y en escuchar su voz. Es decir, él no se atribuye absolutamente nada a él. Ahí está dando a entender que nuestra alegría cristiana consiste en alegrarnos porque las almas vayan a Cristo. ¿Quién es la esposa? El cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Todas las almas están destinadas a tener este matrimonio o esta unión mística con Cristo. Entonces ahí también hace una referencia a las almas. Esa es mi interpretación. Entonces yo creo que ahí está el gozo, en que las almas vayan a Cristo, que haya esta unión mística o esta comunión perfecta, esta restitución de esta ruptura que tuvimos con Dios en su momento, pero que haya esta restitución del alma con Cristo. Y ese debería ser el gozo. Pero hoy día vemos todo lo opuesto. Vemos que la alegría antropocéntrica consiste en no alegrarse de la voz del esposo, ni de que el esposo es el que tiene la esposa, sino la alegría está en apropiarse de la esposa o convertirse en un esposo, las mismas personas. Es decir, para entenderlo mejor, la alegría antropocéntrica hoy en día que abunda es en ser uno mismo el centro, en apropiarse del lugar de Cristo, el lugar que solo le corresponde a Cristo. Y esto se ve en todas partes y de diferentes formas, desde la forma en la que las personas te venden la espiritualidad, siempre buscando ensalzarse o buscando construir una marca personal, lo que siempre vengo denunciando, desde la venta de libros autobiográficos de corte de autoayuda o del tipo autoayuda, hasta cursos, mentorías espirituales. Hoy en día ya no hay necesidad de que nadie te venda nada, ni que te vendan libros, ni nada. Si alguien te quiere vender algo, alerta roja. Hoy en día lo que te puede dar una señal de que es una persona que está haciendo las cosas con buena intención es si te lleva al Evangelio, a leer la Biblia, la palabra de Dios, que es capaz de transformar toda una vida a través de los Evangelios. Ahí está todo el poder, toda la sabiduría de Dios contenida. Si alguien te quiere vender un libro, te quiere vender algo que esté fuera de eso, a estas alturas del mundo, de la humanidad, en cómo estamos, de corrompidos, con tanto sufrimiento, tanta miseria, tanta confusión, tanta apostasía, hoy en día no sirve de nada. Hoy en día no confíes en personas que te quieran vender cosas ajenas al Evangelio.
No hay nada mejor que el Evangelio, no hay nada mejor que la Biblia, es lo mejor volver a la tradición. A estas alturas tenemos un exceso de información, tenemos demasiados escritores. Esta mañana les compartí precisamente el caso de este señor JJ Benítez, y aquí quiero hacer este paralelismo, que es lo que hice en la publicación, de cómo este antropocentrismo y esta necesidad del hombre a veces de apropiarse de la verdad y creerse superior a tantas personas que han pasado por la Iglesia Católica, la tradición, el magisterio, lleva a este tipo de libros heréticos y blasfemos como los de JJ Benítez, que tiene toda una saga de libros que se llaman Caballo de Troya. No los recomiendo en absoluto. Es del estilo de Salvador Freixedo, que es este otro escritor ufólogo que fue sacerdote jesuita 30 años, que yo lo he denunciado en muchos videos porque a mí sí me afectó mucho su trabajo. Yo caí en sus redes y caí en creer en su trabajo, en admirarlo como un referente de la espiritualidad, una persona muy despierta, que tenía los ojos abiertos, no se había dejado engañar por la religión, y caí en una trampa al final que me costó muchísimo recuperarme de eso. Y denuncié a este señor JJ Benítez, porque él hace un replanteamiento o una construcción personal de Jesús basada en su propia imaginación, poniéndose a él como un viajero en el tiempo. Y hay gente que le cree, y esto es lo más grave, gente que cree en su trabajo y cree que esa revelación de sus libros sobre Jesucristo, obviamente falsa, creen que tiene verdad y que está por encima de los apóstoles, de los evangelistas, de personas que dieron su vida por la verdad, como Juan el Bautista, que perdió la cabeza por la verdad. Tantas personas y tantos mártires, y sin embargo aparecen estos escritores que obviamente hay antropocentrismo detrás, es decir, creer que ellos tienen esta propiedad de la verdad por encima de la revelación privada y pública que nos ha llevado a nosotros los católicos a tener una tradición, una riqueza espiritual, un tesoro. Padres de la Iglesia, es ponerse por encima de esto, y es totalmente opuesto a lo que hacía San Juan Bautista. San Juan Bautista señalaba a Cristo. Este tipo de escritores o estas personas que confunden enemigas, ellos son los enemigos de la verdad, señalan a sí mismos, se señalan a sí mismos, y lo que quieren es que las personas les consuman a ellos mismos. Lo más irónico es que este señor en sus libros, lo poquito que pude leer nada más para poder escribir la reflexión, él afirma tener la verdad y más bien él denuncia a las personas que critican sus libros como los enemigos de la verdad. O sea, es una locura cómo el demonio realmente te llega a trastornar la mente, el razonamiento, para hacerte creer que tu verdad está corriendo peligro y que tienes que escribir una obra literaria en un género de ficción para poder camuflarla. Qué triste. Por eso es importante ver ejemplos reales, ejemplos de personas que sí valen la pena estudiar, como San Juan Bautista. Entonces yo les comparto estas imágenes porque se me hace interesante hacer una comparación entre este tipo de actitudes que se señalan a ellos mismos, que creen que tienen la verdad, y la actitud de San Juan Bautista, que más bien él señala la verdad, él señala al Cordero de Dios, que es el único camino, verdad y vida. Entonces, la alegría, ya para terminar, de San Juan Bautista no está en el reconocimiento personal. Es todo lo opuesto a lo que vemos hoy en día. Hoy en día la gente se alegra y goza del reconocimiento personal, de la validación, del exaltamiento. Más bien la alegría de San Juan Bautista está en que Jesús sea exaltado. Hoy en día la gente no se alegra con Cristo siendo exaltado, se alegran siendo ellos exaltados. Y si te hablan de Cristo, es para instrumentalizarlo, es decir, para utilizar a Cristo como un medio, pero para que su imagen propia de estas personas sea exaltada, para que ellos sean glorificados, para que su marca personal crezca, para que puedan obtener dinero. Es terrible lo que estamos viviendo, terrible, 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 de verdad. Es muy triste. Y por eso San Juan Bautista es el ejemplo perfecto para todas estas personas que abundan hoy en día, abundan en internet, en los medios de comunicación, en todos los ámbitos laborales, en todos lados, sociales. Por todos lados estamos contaminados de este narcisismo, de esta
de este culto al yo. Entonces, la alegría de San Juan Bautista no está en el reconocimiento personal, y es uno de los santos más grandes de todos, sino más bien su gozo está en que Cristo sea exaltado. Hoy en día realmente no hay mucha gente que se alegre de que Cristo sea exaltado. Se alegran, pero cuando reciben algo, es decir, de una forma utilitaria. Exaltan a Cristo, pero de una forma condicionada, siempre y cuando ellos ganen dinero, por venta de libros, por conferencias, por fama, no necesariamente siempre, o sea, no solamente es dinero, sino también esta validación de likes, aumentar seguidores, aumentar en fama, que los inviten a podcast, que hablen todo el tiempo de ellos, pero siempre el centro son ellos, no Cristo. Realmente instrumentalizan a Cristo. Cristo es un medio, lo utilizan como una moneda. Para mí es algo muy triste. Y yo no me voy a cansar de denunciar esto en el canal, y más aún cuando tenemos estos ejemplos bellísimos de santos que enseñan lo que realmente es ser cristiano, es ser cristocéntrico. San Juan Bautista fue el santo más cristocéntrico que podía haber existido, porque incluso cuando los sumos sacerdotes se le acercan a San Juan Bautista, creían que él era el Mesías y le preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué andas bautizando a la gente? Y ahí San Juan Bautista, en vez de que se le infle el pecho como un sapo, se llene de ego y diga, ay, sí, yo sí soy el Mesías, y se aproveche de esa fama que estaba teniendo, él deja bien claro, yo no soy el Mesías. Piensan incluso que es Elías y le dicen, ¿eres Elías? Y él responde, no soy Elías. Y le dicen, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí es cuando él dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Abran caminos derechos, no recuerdo el resto de la cita bíblica, pero está dando a entender que él solo es la voz, él es el que está delante del Mesías, pero para anunciar al Mesías, no porque sea más grande que el Mesías. Él mismo dice, después de mí viene alguien que es más grande que yo, porque él estaba antes que yo, y yo no soy digno de atarle las sandalias. Entonces, esa humildad es lo que te hace grande, pero nosotros aquí en esta cultura antropocéntrica no lo logramos entender, y no lo vamos a entender nunca, nunca lo vamos a entender. Solo necesitamos un aviso y un castigo, porque de otra forma no es muy difícil entenderlo. No estamos ya muy contaminados, muy ensuciados con este espíritu antropocéntrico, egocéntrico, totalmente anticristiano. Ese es el espíritu anticristiano. No es como te lo quieren vender de forma sensacionalista, que va a ser un extraterrestre, que va a ser un... No, el espíritu anticristiano ya comienza desde ti mismo, desde que uno se exalta, desde que busca ser el centro, ya está teniendo el espíritu del anticristo, desde que no se abandona a Dios, desde que busca esta autosuficiencia, desde que cree que no necesita a Dios para nada. Entonces, lamentablemente vivimos en esta cultura de la autosuficiencia, de la exacerbación del ser humano, de la entronización del hombre, y a Cristo se le ha expulsado de todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista al final? Para que vean cómo la lógica del reino de los cielos es totalmente opuesta a esta lógica mundana y antropocéntrica, en donde la criatura se exalta y cree que ahí está la felicidad y el gozo. Y ahí está la grandeza humana. Entre más te exaltas, entre más seguidores, más fama, más popularidad, más dinero, más te invitan a podcast, más te reconocen, más viral te haces, más eres visto, más tú, todo el tiempo tú. ¿Qué dice Cristo acerca de esto? Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esto está en Mateo 11:11 y en Lucas 7:28. ¿Por qué lo dice? Porque para el reino de los cielos todo es inverso. Entre más grande quieres ser, tienes que hacerte más pequeñito. Y San Juan Bautista es ese ejemplo de hacerse pequeñito. Desde que lo confunden con el profeta, él no se atribuye ninguna fama. Pudo haber dicho, sí, yo soy Cristo, yo soy el Mesías, o yo soy Elías, y haber obtenido dinero, qué sé yo, cobrar por sus bautizos. Pudo haber hecho muchas cosas, pero sin embargo fue una lealtad que le tuvo a Cristo. A mí me fascina eso. Hasta el final, hasta perder la cabeza por la verdad, por indicar lo que es correcto, lo que es lícito, lo que no es lícito. No era tibio, no tenía respetos humanos. Es mi santo favorito, definitivamente. Y siempre
señaló, lo más importante, señaló a Cristo. Ahí estaba su gozo, en escuchar la voz del esposo, no en apropiarse de la identidad del esposo ni en querer quedarse con la esposa, sino en señalar. Y hoy en día necesitamos más de esa actitud de señalar, de revivir ese gozo espiritual, de llevar a las almas a Cristo y no de apropiarnos de esa gloria, llevando a las almas a nosotros mismos con nuestras glorias, nuestros libros, nuestros respetos humanos, nuestras honras, y que nos alaben y que nos alaben, que nos alaben y que nos llenen de halagos. Te admiro, bro, te admiro, hermana, eres un ejemplo a seguir. Eso jamás. San Juan Bautista jamás le dijeron eso. Era una humildad que todo su gozo estaba girando alrededor de Cristo. Era cristocéntrico. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Que Dios los bendiga. Chao.